Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 10 de enero del 2025 en el ciclo litúrgico C. Muy bien, veamos qué tenemos para este día en el misal popular. Bien, entonces tenemos ya en pantalla viernes después de Epifanía. Y continuamos con la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Bueno, entonces San Juan, el apóstol, en su primera carta les dice a los primeros cristianos: queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay que recordar que Jesucristo en el Evangelio dice: yo he vencido al mundo, ¿no? Y obviamente la pregunta que hace aquí San Juan es: ¿quién es el que vence al mundo? Sabemos que es Jesucristo, venció al mundo, ¿no? En la cruz especialmente. Pero aquí dice, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque va a compartir su divinidad, porque va a ser miembro de su cuerpo. Y si cree que Jesús, el Jesús histórico, aquí es importante reconocer, Jesús al que él, en este caso Juan, y los apóstoles escucharon, vieron, palparon, ¿no? Convivieron con él 3 años de su ministerio público, dice que él es el Hijo de Dios. O sea, es Dios mismo, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces, ese es quien vence al mundo, lo mismo que Jesucristo, que él mismo dijo: yo he vencido al mundo. Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo vino por el agua y la sangre. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, aquí tenemos algo que ha sido variadamente interpretado, ¿no? Pero lo que más se acerca a la doctrina de la Iglesia es que Jesucristo vino y, y dio testimonio, ¿no? Y el testimonio, dice él, lo da el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces aquí el agua y la sangre se refieren a dos momentos. El agua en el bautismo, ¿no? Cuando Juan el Bautista lo bautiza e inmediatamente dice, se escucha una voz, ¿no? Este es mi hijo, el predilecto, en quien tengo todas mis complacencias. Bueno, y, y apareció una paloma, dijo, bueno, que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí tenemos el agua del bautismo, ¿no? Que es importantísimo porque luego el agua es el símbolo y la materia que en el sacramento, en el ritual, ¿no? Se convierte en el sacramento por el cual la persona se integra al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, y a través del cual se perdonan todos los pecados, ¿no? Y todas las penas. Bueno, o sea, se limpia, ¿no? Se regenera, es el sacramento de la regeneración. Y la sangre eh, significa la muerte en la cruz, ¿no? Su sacrificio cruento hace 2000 años, ese, ¿no? El que derramó su sangre. Bueno, ese es Jesucristo, ¿no? Pero dice no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y también podemos interpretar, como también lo hacen muchos como San Agustín, el agua y la sangre se refieren también al,
a la sangre y el agua que brotaron del costado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Cuando fue traspasado por el lanzazo. Bueno, y dice, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces recuerdan aquí el Espíritu, ¿no? Cuando el Espíritu dice, se posa sobre él en forma de paloma, ¿no? Y se escucha la voz. Entonces ahí también está el Espíritu, el agua y el Espíritu, ¿no? Que son la entrada de los cristianos a la iglesia, de los hombres a la iglesia. Continúa diciendo San Juan, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, porque en el testimonio humano, en los judíos, ya, si habían dos o tres, entonces el testimonio se aceptaba, ¿no? De uno solo no valía. Entonces, si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces tenemos en el bautismo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es la Santísima Trinidad. O sea, las tres personas, ¿no? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerden que cuando muere Jesucristo, ¿no? Y cuando la naturaleza se agita, ¿no? Uno de los soldados que estuvo allí, ¿no?, presenciando la muerte, dijo, en realidad, este era el Hijo de Dios, ¿no? Creyó. Entonces, esto lo enseña y lo está destacando aquí San Juan en contra de las primeras herejías, ¿no? Como la de Cerinto, que decía que era distinto, que Jesús no era, eh, no era Dios, no era el Hijo de Dios, sino solamente un hombre y aparte era eh, la divinidad. Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdaderamente hombre. Inclusive algunas herejías decían que Jesucristo no había muerto en la cruz. Bueno, quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Padre. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, aquí hay una lógica, ¿no? Y una consecuencia de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Pero sabemos que quien pertenezca a Dios está en el Hijo, ¿no?, y en el Padre, y ellos en el cristiano. Entonces, obviamente que, o consecuentemente dice, quien tiene al Hijo tiene la vida, ¿no? Retomemos. Dios nos ha dado la vida eterna. Aquí está hablándole a los cristianos. Y esta vida está en su Hijo, ¿no?, que es por quien se hizo todo, la creación. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, ¿no?, siempre que se reconozca que es el Hijo de Dios, dice, no tiene la vida. Bueno, entonces es importante, ¿no? Y ya les digo, y recalco que San Juan está enfatizando esto a los primeros cristianos que tenían mucho peligro en ya las herejías como la de los judaizantes, ¿no?, de los gnósticos, la herejía de Cerinto y de otros, ¿no?, que los querían eh, confundir, ¿no?, con otras ideas distintas a la de los apóstoles, ¿no?, que recibieron de Jesucristo el testimonio y ellos lo están haciendo. Y no puede cambiar, ¿no? No puede haber una variación. Termina San Juan diciendo, les he escrito estas cosas a los que creen
en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo. Entonces, el Jesús histórico que ellos vieron, que ellos tocaron, escucharon, palparon, ¿no? Como lo dice San Juan, es el Hijo de Dios. Es el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y él, en la plenitud de los tiempos, Dios enviaba, ¿no? Para propiciación y salvación de la humanidad. Entonces, dice, les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Pero con este condicional, si creen en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Y recordemos, ¿no? Jesús, ¿cuál es el significado? Dios salva. Entonces hay unas implicaciones en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Hay que creer todo, completo. El Evangelio, la palabra del Hijo de Dios. Creer en Él es creer en su palabra y ponerla por obra. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 147, cuyo responso es: glorifica al Señor, Jerusalén. Este salmo es un salmo de acción de gracias o de alabanza también, un cántico que se cantaba eh, dando gracias a Dios por la protección de Jerusalén, ¿no? Especialmente conmemorando las murallas, ¿no? Que era una fortificación contra los enemigos. Entonces nos dice el salmista: glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. O sea, vemos que aquí está refiriéndose a la protección, ¿no? Que materialmente pues eran las murallas, que también tiene tonos mesiánicos, ¿no? Obviamente, protección eh, del pecado, ¿no? O del maligno a los cristianos. Bueno, continúa. Ha puesto paz en sus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La protección también en el alimento, ¿no? La mejor harina, flor de harina, dice, ¿no? En Judea, para los judíos, pero que también tiene unas connotaciones, como les digo, proféticas, mesiánicas, ¿no? De toda la humanidad. Y flor de harina podríamos asimilarla a la Eucaristía, ¿no? El mejor alimento espiritual. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aquí una referencia a la ley, ¿no? Ninguna nación, Dios ha hecho un pacto, como lo hizo con el primer pueblo de Israel, y le dio la ley, ¿no? Le hizo conocer sus mandatos. Y se hizo como su esposo con el pueblo, ¿no? Esperando fidelidad, pues sabemos que no fue así. Por eso la iglesia, ¿no? El segundo pueblo, que son todos los hombres, toda la humanidad, haciendo parte de su Hijo, del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, ¿no? Precisamente para no caer, como lo hizo el pueblo inicial. Y terminamos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Bueno, nos dice San Lucas: sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo, el hombre cayó sobre su rostro, o sea, se postró ante Jesús, ¿no? Le suplicó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano,
lo tocó. Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarle a nadie y le dijo, ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Bueno, entonces, aquí sabemos que un leproso era excluido de la sociedad, no se podía tocar. Sin embargo, aquí Jesucristo, con esa consideración o amor, ¿no? Lo toca y lo cura, le da la salud. Y le pide que vaya y que cumpla con la ley, ¿no? Presentarse al sacerdote como testimonio de su purificación. Bueno, continúa, se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo, a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse despoblado y se entregaba a la oración. Pues quiere decir que después, ¿no? Porque en los otros pasajes de Mateo y de Juan dice que curaba multitudes, ¿no? Y curaba a los enfermos y exorcizaba, ¿no? Sacaba a los demonios. Pero aquí hace un énfasis en que también se retiraba a despoblado y se entregaba a la oración. Y podemos imaginarnos que es una oración larga y productiva, ¿no? Porque se retiraba a despoblado, zonas desérticas, para estar con su Padre. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.